A veces nos pasa que estamos en medio de una reunión o sentados en una mesa llena de gente y nos sentimos extrañamente solos aunque todos estén hablando al mismo tiempo. Miramos los platos de comida, el brillo de las luces en los vasos y escuchamos el murmullo de las risas, pero hay algo que no termina de encajar en nuestro pecho, como si estuviéramos viendo una película en un idioma que no terminamos de entender. Nos sucede en el mercado cuando elegimos las frutas o mientras esperamos el autobús y vemos a tantas personas distintas con sus bolsas y sus prisas y sus preocupaciones invisibles. Caminamos por calles que conocemos de memoria y de pronto nos damos cuenta de que no sabemos nada de la persona que camina a nuestro lado. Esa sensación de distancia es algo que todos cargamos en silencio. Quizás es porque nos hemos acostumbrado a mirar solo lo que se parece a nosotros. Buscamos lo familiar porque nos da seguridad y nos hace sentir que el mundo es un lugar predecible. Vamos a los mismos sitios, hablamos con las mismas personas y repetimos las mismas opiniones una y otra vez como si estuviéramos atrapados en un círculo pequeño y cómodo. Pero en ese círculo falta algo. Falta ese aire fresco que solo llega cuando dejamos entrar lo que es diferente. A veces nos encontramos en situaciones donde personas que no tienen nada que ver entre sí terminan compartiendo un mismo espacio. Puede ser en una fila larga para hacer un trámite o en la sala de espera de un hospital donde el dolor y la esperanza se mezclan sin pedir permiso. En esos momentos nos damos cuenta de que nuestras historias están mucho más conectadas de lo que pensamos. Un hombre que se dedica a cuidar la tierra y una mujer que pasa sus días frente a una computadora pueden parecer mundos opuestos, pero ambos sienten el mismo cansancio al final del día y la misma alegría cuando algo les sale bien. Es curioso cómo nos esforzamos tanto en separar las cosas por categorías. Ponemos etiquetas a todo lo que vemos para sentir que tenemos el control. Esto es trabajo, aquello es diversión, esto es importante, aquello es un pasatiempo. Pero la vida no sabe de etiquetas. La vida es esa mezcla desordenada donde una conversación sobre comida puede volverse profunda en un segundo y donde un simple paseo en bicicleta puede cambiar la forma en que vemos nuestra propia ciudad. Lo vemos en los mercados populares donde el que vende flores conversa con el que arregla relojes y entre ellos nace una sabiduría que no está en los libros. Es una sabiduría que nace de hacer las cosas, de estar presentes, de poner las manos en lo que nos importa. Nos pasamos la vida buscando grandes respuestas en lugares lejanos cuando las respuestas suelen estar en los detalles más cotidianos de quienes nos rodean. A veces pensamos que para cambiar algo tenemos que hacer cosas extraordinarias, pero la verdadera transformación empieza cuando nos permitimos escuchar una idea que nos incomoda o que nos resulta ajena. Es como cuando probamos un sabor nuevo por primera vez. Al principio hay una resistencia, un miedo a lo desconocido, pero luego descubrimos un matiz que no sabíamos que existía y nuestro mundo se vuelve un poco más grande. Esa expansión es necesaria para no asfixiarnos en nuestras propias certezas. Podemos verlo en la forma en que cuidamos a los demás. Cuidar no es solo dar una medicina o preparar un plato de sopa. Cuidar es también entender que el otro tiene una visión del mundo que puede enriquecer la nuestra aunque no la compartamos del todo. En las ciudades grandes nos cruzamos con miles de desconocidos cada día y cada uno de ellos es el protagonista de una historia increíblemente compleja. Alguien está tratando de salvar un bosque, alguien está tratando de entender cómo funcionan las máquinas, alguien está simplemente intentando llegar a fin de mes con dignidad. Todas esas luchas conviven en el mismo suelo y respiran el mismo aire. Cuando somos capaces de ver esa convivencia sin juzgarla, algo se ablanda dentro de nosotros. Dejamos de ver el mundo como una competencia de ideas y empezamos a verlo como un tejido de esfuerzos compartidos. Es como ese momento en que te sientas a comer algo delicioso y te olvidas por un instante de tus problemas porque el sabor te conecta con el presente y con las manos de quien preparó ese alimento. Esa conexión es real y es potente. A veces nos da miedo mezclarnos porque pensamos que vamos a perder nuestra identidad, pero la identidad no es una piedra rígida, sino algo que crece y se transforma con cada encuentro. Lo vemos en los jóvenes que inventan nuevas formas de comunicarse y en los ancianos que guardan los secretos de cómo sobrevivir a las tormentas. Si logramos poner esas dos realidades en la misma mesa, algo nuevo y luminoso sucede. No necesitamos estar de acuerdo en todo para caminar juntos. Solo necesitamos reconocer que el esfuerzo del otro tiene el mismo valor que el nuestro. A veces nos cerramos por cansancio o por miedo a que nos lastimen y levantamos muros invisibles que nos separan, incluso de las personas que viven en nuestra misma casa. Pero luego sucede algo pequeño.
Alguien nos cuenta un sueño que tuvo o nos muestra algo en lo que ha estado trabajando con mucho amor y ese muro se agrieta. Es en esas grietas donde ocurre lo verdaderamente importante. La vida se vuelve más rica cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en parte de esa mezcla vibrante, y a veces contradictoria de seres humanos. Pensemos en esos momentos en los que nos sentimos inspirados por alguien que no tiene nada que ver con nosotros. Quizás sea un artista, un científico o simplemente un vecino que cuida su jardín con una paciencia infinita. Esa inspiración no viene de lo que dicen sino de la pasión que ponen en lo que hacen. Esa pasión es un lenguaje universal que todos entendemos sin importar de dónde vengamos. Es el lenguaje del hacer, del intentar, del volver a empezar cuando las cosas fallan. Nos sucede a todos que a veces nos sentimos pequeños e insignificantes frente a los grandes problemas del mundo. Pero cuando vemos a otros trabajando en sus pequeñas parcelas de realidad recordamos que nosotros también podemos hacer algo. No tiene que ser algo que salga en las noticias. Puede ser algo tan simple como cambiar la forma en que miramos a la persona que nos atiende en la panadería o como escuchamos a un amigo que necesita desahogarse. Esos son los puentes que mantienen unido al mundo. A veces volvemos a casa después de un día largo y nos sentamos en silencio a procesar todo lo que vimos y oímos. En ese silencio es donde las ideas empiezan a echar raíces. Nos damos cuenta de que ese encuentro inesperado con alguien diferente nos dejó pensando más de lo que quisiéramos admitir. Y eso está bien. La incomodidad de lo nuevo es la señal de que estamos creciendo. Es como cuando un niño aprende a caminar y se tambalea. Ese tambaleo es necesario para encontrar el equilibrio. Nosotros también nos tambaleamos cuando intentamos integrar mundos que parecen opuestos. Pero si persistimos, si nos quedamos un poco más en esa conversación incómoda o en ese lugar extraño, descubrimos que hay una belleza profunda en la diversidad de caminos. Al final del día todos buscamos lo mismo. Buscamos ser vistos, buscamos que nuestro trabajo tenga sentido y buscamos sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Ese algo más grande no es una idea abstracta, sino la suma de todos esos pequeños esfuerzos cotidianos que se encuentran en el camino. Es el pescador que cuida el mar y el ciclista que recorre la ciudad y el que cocina para los suyos con dedicación. Cuando logramos ver la conexión entre todas esas vidas, nuestra soledad empieza a desvanecerse. El mundo deja de ser un lugar hostil y ajeno para convertirse en un espacio compartido lleno de posibilidades. Solo hace falta estar dispuestos a sentarnos a la mesa con el que piensa distinto y compartir el pan y la palabra, con la curiosidad de un niño. Porque es en esa mezcla de voces y de sueños donde realmente se construye el futuro. Un futuro que no le pertenece a una sola persona ni a una sola idea, sino a todos los que se atreven a salir de su círculo para encontrarse con los demás. Nos hace falta más de esa apertura, más de esa generosidad para entender que cada vida es una pieza fundamental de un rompecabezas que todavía estamos armando. Y mientras lo armamos podemos disfrutar del paisaje, de los sabores y de la compañía de esos desconocidos que, poco a poco, dejan de serlo cuando nos permitimos conocer sus historias. Quizás la próxima vez que te encuentres en un lugar lleno de gente diferente, en lugar de buscar la salida o mirar tu teléfono, te animes a observar con otros ojos y a sentir ese hilo invisible que nos une a todos en este viaje tan extraño y maravilloso que es estar vivos. Es un ejercicio de humildad y de amor que nos cambia por dentro de formas que ni siquiera podemos imaginar. Y tal vez en ese momento te des cuenta de que no estás tan solo como pensabas. Que tu historia también es parte de la historia de alguien más y que juntos estamos dibujando un mapa nuevo que nadie ha recorrido todavía. Es un mapa que se hace al andar con paciencia, con respeto y con la convicción de que cada encuentro es una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre los demás. ¿Qué pasaría si hoy decidieras mirar lo que te resulta extraño con la misma ternura con la que miras lo que más quieres?